que la historia solamente va a estudiar los hechos más importantes. ¿Ya? Va a estudiar solamente los hechos más importantes, nada más. ¿Ok? A la historia no le interesa pues, la historia de tu abuelito, de tu abuelita, de tu tío, de tu prima o de quien sea. Solamente le importa o le interesan los hechos más importantes. ¿Ok? Recuerde entonces que la historia como ciencia, ya recuerde esto, que la historia es una ciencia y es una ciencia de tipo social. Ya, recordar eso, por favor. La historia es una ciencia de tipo social. Siendo la historia una ciencia de tipo social, estudia el pasado humano desde la invención de la escritura. ¿Ok? Ya, desde la invención de la escritura. ¿Ok? Entonces, nosotros hacemos una pequeña línea de tiempo. Bueno, pues el hombre va a inventar por acá la denominada escritura, ¿no? Por acá vamos a encontrar la escritura, entonces vamos a tener un antes y un después. Todo aquello que está antes de la invención de la escritura se le conoce con el nombre de prehistoria o historia arqueológica. Y todo aquello que ocurrió después de la escritura le llamamos simplemente historia o historia como, o le llamamos historia como ciencia. Profesor, ¿cuándo se inventó la escritura? La escritura se inventó aproximadamente, algunos dicen 4.000, 5.000 años, vamos a ponerle por ahí unos 5.000 años, vamos a ir a un máximo, unos 5.000 años antes de Cristo. Ya, unos 5.000 años antes de Cristo. ¿Ok? Que viene a ser la invención de la escritura con el cual empieza la prehistoria. Hay algunos autores, hay algunos libros que hablan acerca de un periodo que está por aquí, y le han llamado, voy a hacer una flechita por acá, y le han llamado la le han llamado así, le han llamado la protohistoria. Ya le han denominado la protohistoria. Ya proto es una palabra que significa primitivo, o sea, la historia primitiva, que es cuando el hombre comenzó recién a desarrollar algunas formas de escritura, todavía no tan definidas como tales, ¿no? Pero ya comienza a desarrollar algunas formas, algunas maneras de escritura. Le han llamado la protohistoria. Muy bien, jovencitos, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos entendiéndonos? Jovencitos, ¿alguna pregunta hasta este punto? Puedes usar tu correo, perdón, tu chat para preguntar. Muy bien, entonces si no hay preguntas, entonces vamos a continuar. Profesor, pero ¿cómo es eso de que antes de Cristo y después de Cristo? ¿No? ¿Que acaso había ya historia antes de Cristo o después de Cristo? A ver, no confundamos algunas situaciones, ¿ya? No confundamos acá algunas situaciones, ¿ya? No confundamos algunas situaciones. Mira, el nacimiento de Cristo lo que marca es una era en cuanto a la historia de la humanidad. Mira, esta, por ejemplo, es la evolución de la historia de la humanidad. ¿Correcto? Por acá vamos a encontrar el llamado nacimiento de Cristo. Lo voy a ejemplificar o lo voy a representar con una cruz. ¿Sí? Aquí vamos a encontrar el nacimiento de Jesús. ¿Ok? Esto ocurre en el año 1. ¿Ok? Así que no hay año cero. Ya, por lo tanto, no hay año cero. Lo vamos a encontrar en el año 1. Ya, en el año 1 vamos a encontrar el nacimiento de Cristo, ya, en el año 1, pero es el año 1 ya de la historia. Ya, ok. La historia había comenzado ya unos 5.000 años antes de que Jesús nazca. Ok. Y actualmente estamos más o menos 2021 años después del nacimiento de Cristo. Pero todo esto se engloba dentro de la historia. Así que no confundas. El nacimiento de Cristo es un referente. ¿Ya? El nacimiento de Cristo es un referente para el mundo occidental. Ya no vayas tú a pensar que el nacimiento de Cristo o que todos los países utilizan el nacimiento de Cristo para marcar sus años. Ya no. Por ejemplo, hay los países musulmanes, ellos cuentan desde la Égira, que es la huida de Mahoma, ¿no? Así que los países por el año 1500 y tanto de la Égira, que es la huida de Mahoma, ¿no? Ellos ya van por el año 1500 y tanto, ¿ok? De la Égira.
Eh, los chinos, bueno, ellos cuentan desde el imperio, desde el gobierno del emperador Qin, así que los chinos van por el año 9000 y tanto, así que no vayas a pensar que todos los países del mundo utilizan este mismo sistema. Nosotros usamos un sistema o un calendario que se llama un calendario gregoriano, un calendario cristiano, ya que no es, por si acaso, la religión mayoritaria en el mundo, ya. Vayas tú a pensar que los cristianos es la religión más practicada en el mundo. Eso no es correcto, ¿ya? En el mundo hay más budistas que cristianos, te cuento, ¿ya? Ok, muy bien, vamos a continuar. Vamos a continuar entonces. Se considera como padre de la historia a Herodoto de Halicarnaso. Herodoto de Halicarnaso, un señor así de nombre medio curioso, es considerado como el padre de la historia. ¿Ya? El padre de la historia se le conoce como a Heródoto. Mira, a partir de Heródoto se les llama historiadores. Antes de Heródoto se les llamaba así. Antes de Heródoto se les llamaba logógrafos, ¿no? La logografía, ¿ya? La logografía es una ciencia primigenia a la historia, ¿ya? Profe, ¿y por qué no se le llama historiadores a los que están antes de Heródoto? Ah, es que Heródoto fue el primero que se tomó la molestia de dividir el mito de la historia. Ya él fue el primero que se tomó pues la molestia de dividir el mito, o sea, de dividir aquello que no era cierto, ¿no? De la historia. Ya es por eso que Heródoto se gana pues el título de ser el padre de la historia. Él escribe un conjunto de libros conocidos como los 9 libros de la historia. Ya Heródoto escribe una obra que se llamaba Los 9 libros de la historia. ¿Y de qué hablan? ¿Y de qué hablan mayormente los 9 libros de la historia? Ah, los 9 libros de la historia mayormente hablan sobre las guerras médicas. Ya hablan mayormente sobre las guerras médicas. Ya, no vayas a pensar que las guerras médicas son guerras entre médicos. No. Eso no es cierto. Ya no es cierto que las guerras médicas sean guerras entre médicos. No, señor. Las guerras médicas eran guerras entre los griegos contra los persas. Los griegos se pelearon contra los persas y los griegos llamaron a esas guerras guerras médicas, ¿no? Profesor, ¿y por qué el nombre o el apelativo de guerras médicas? Ah, ya. Es que lo que pasa es que los griegos a los persas les llamaban medos, ¿ya? Los griegos a los persas les llamaban los medos. Así que de la palabra medo viene la palabra médico. Las guerras médicas, las guerras contra los medos persas. ¿Ok? De eso hablo. Existieron otros historiadores también en la antigüedad, obviamente posteriores a Herodoto. Por ejemplo, está el griego Tucídides, quien escribe una obra que se llamaba Las guerras del Peloponeso. ¿Ya? ¿Y qué cosas son las guerras del Peloponeso? Ah, las guerras del Peloponeso fueron guerras entre Esparta y Atenas. Esparta y Atenas eran las dos ciudades más representativas de, del mundo griego. Se fueron a una guerra, bueno, había varias guerras, que se llamaron las guerras médicas, sobre las cuales escribió Tucídides. Ya en el Imperio Romano, Tito Livio escribió la historia de Roma desde su fundación, una obra colosal, ¿no? Con más de 20 tomos. ¿Ok? Julio César, que escribió sobre la guerra de las Galias, ya entre otros historiadores importantes en la antigüedad. Muy bien, chicos. Muchachones, hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, comentario, situación? ¿Todo claro? ¿No hay preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Sí me estás entendiendo? ¿Estamos entendiéndonos? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Muy bien, no habiendo preguntas, pasamos a lo siguiente entonces.
pasamos a lo siguiente y vamos a encontrar dos conceptos los cuales deben ser explicados a continuación. Vamos a encontrar el llamado concepto de historia versus el concepto de historiografía. ¿Ya? No es lo mismo hablar de historia que hablar de historiografía. No es lo mismo. ¿Ya? Pues te cuento que la historia es una ciencia social que estudia el pasado humano. Eso ya lo hemos visto. La historia es una ciencia social que estudia el pasado de la humanidad. La historiografía es la ciencia que estudia a la historia. ¿Cómo es eso, profe? Ya me confundí. No te preocupes. Vamos a intentar esclarecerte esa duda. La historia es una ciencia. La historia estudia el pasado humano. ¿Ok? La historiografía es la ciencia que estudia a esa historia. Te voy a contar lo siguiente. ¿Ya? Hubo una guerra. ¿Se me escucha bajo? No sé, si le das volumen a tu dispositivo. ¿Todos tienen problema de escucharme bajo? ¿O solamente Ana Sofía? Hola. Ya, traten de subirle el volumen a sus dispositivos. De rato en rato se le laguea, no sé qué cosa es laguear. ¿Sí? No sé qué cosa es laguear, pero bueno. Ah, falla un poco su audio, eso era laguear. Ok. Sí, sí, lo que pasa es que yo no hablo inglés, disculpe usted. Muy bien, ya estamos bien ya con el audio. Muy bien, vamos a continuar entonces. Mira, te voy a contar algo yo, por ejemplo, ¿no? O te puedo yo preguntar algo, aunque parece que voy a responder yo solo también. Mira, nosotros tuvimos una guerra muy importante en nuestra historia, eh, que se llama la Guerra del Pacífico, o también se le conoce como la Guerra de los 10 centavos, la Guerra del Guano y el Salitre, que es una guerra que tuvimos entre Chile contra Perú y Bolivia. Creo que todos conocemos eso, ¿verdad? Sí saben, a ver, ¿quién me anota ahí a ver en qué año fue la guerra? A ver, ¿quién me anota por ahí a ver en qué año fue la guerra? No me acuerdo yo en qué año fue la guerra. 1879, excelente. Y duró hasta 1873. Así que la guerra que tuvimos con Chile duró cerca de 4 años. ¿Ya? Cerca de 4 años. Muy bien. Si yo le pregunto a usted, si yo le pregunto a usted cuál es la causa de la guerra, probablemente la mayoría de ustedes me digan, sí, profesor, la culpa de la guerra la tuvo Chile, porque Chile ambicionaba las salideras de Tarapacá, ¿no? El guano de Perú, ¿no? Ambicionaba. Entonces Chile quería agarrar ese territorio y por eso nos hizo la guerra. Así que el culpable de la guerra o la causa de la guerra es la ambición chilena por poseer más territorios y las riquezas de Perú y Bolivia. Así que el causante de esa guerra es Chile. Correcto. Ahora, la pregunta es, ¿en Chile contarán lo mismo? ¿Tú crees que en una clase de historia en Chile, en una clase de historia en Chile, ¿tú crees que un profesor chileno dice, bueno, a ver, querido alumno, lo que pasa es que la causa de la guerra fue porque nosotros no teníamos territorio, entonces nos aprovechamos de que Perú y Bolivia eran países débiles y los atacamos de forma abusiva y les quitamos su territorio y
y ese territorio ahora es nuestro. Así que viva Chile. Les quitamos el territorio a los peruanos y a los bolivianos también. O sea, ¿tú te imaginas que los chilenos digan eso? No, ¿verdad? Yo no creo que los chilenos digan eso. Yo no creo para nada que los chilenos digan eso. Claro. Entonces, profesor, disculpe, entonces los chilenos y los peruanos contamos causas diferentes de la guerra. Sí, exacto. Los chilenos dicen que la culpa de la guerra la tuvo Perú y Bolivia. Los chilenos, cuando si yo fuera un profesor chileno, entonces yo te dijera lo siguiente, ¿no? Mira que la guerra, el causante fue Bolivia, porque Bolivia nos subió un impuesto que no tenía que haberlo subido. Y los peruanos habían firmado un tratado de alianza ofensivo contra Chile. Así que a Chile no le quedó otra que atacar para defender nuestra soberanía, que estaba siendo atentada por los intereses de Perú y Bolivia. Eso es lo que en Chile dice. Les hago la siguiente pregunta. ¿Tiene razón Chile o tiene razón Perú? ¿Tiene razón Chile o tiene razón Perú? ¿Quién tiene la razón de esto? Pérez Dávila dice que los dos. Belgari Misaki dice que la razón la tiene Perú. No sabemos. Bueno, en realidad yo creo, Chamba Prado dice que cada uno lo cuenta a su manera, ¿no? Claro, es más o menos como cuando te botaban del colegio, ¿no es cierto? Y tú le dabas la excusa a tu mamá y a tu papá, ¿no es cierto? Oye, ¿a ti por qué te votó el profesor de clase? No, mamá, si yo no estaba haciendo nada. ¿Cómo? No, mamá, yo no estaba haciendo nada y el profesor me votó así por gusto. Ah, voy a hablar con ese profesor. No, y tu mamá viene asadísima al colegio, ¿no? Oiga, usted, profesor, usted es un abusivo, se ha aprendido de mi hijo es un angelito, usted lo ha votado porque mi hijo me ha dicho que no estaba haciendo nada. Y el profesor te dice, efectivamente, señora, efectivamente, su hijo hace nada. No trae cuaderno, no trae módulo, no copia lo que se escribe, no hace la tarea, no hace nada. O sea, su hijo tiene razón. La pregunta, cuando tu mamá, oye, ¿tú por qué me engañas? Me haces quedar mal. Mamá, pero yo te he dicho la verdad. Ahora, que tú lo hayas interpretado diferente, no, claro, no, por supuesto. Algo así ocurre con la historiografía. O sea, la historia, recuerde lo siguiente, es una sola. Ya, porque solo tuvimos una guerra en 1879, que es la guerra con Chile, la guerra del Pacífico, solamente una guerra, pero va a depender del punto de vista de la posición que yo tome, va a depender del punto de vista que yo tenga para poder interpretar o darle forma a un determinado hecho histórico. Y a eso se le llama historiografía. Así que la historiografía viene a ser la manera particular, la manera como yo interpreto, como yo relato, como yo entiendo un determinado hecho histórico. ¿Ok? Fujimori salvó al Perú. No, dicen otros. Fujimori es un delincuente, asesino y no sé cuánto. Sí, pero salvó el Perú y es el mejor. Claro, pero eso va a depender cómo yo lo cuente. Porque yo puedo obviar ciertas cosas, yo puedo obviar en un relato ciertas cosas que podrían hacer quedar bien a alguien o quedar mal a alguien. ¿Mm? Entonces, a eso se le llama historiografía. Los países cuentan la historia, los países cuentan la historia que a ellos les conviene, ¿sí? Que a ellos les conviene. A ningún país le va a convenir, pues, contar una historia que no les conviene, ¿no? Tú imagínate perdón, a la Alemania de Hitler, no a la Hitler, no, a la Alemania de Hitler, la Alemania nazi, ¿sí? En la Alemania nazi, en la Alemania nazi, bueno, Hitler tomó el poder más o menos en 1932, 33, que Hitler toma el poder, pero cuando Hitler toma el poder, ¿sí?
Hitler convenció a los alemanes, ¿ok? Póngase usted en la cabeza del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial en 1939. ¿Por qué esos soldados, esos jóvenes alemanes, iban a pelear? ¿Por qué? Porque les ordenaban, porque iban obligados o iban por convicción. O sea, estaban seguros de que ellos peleaban por una causa justa, ¿o no? Exacto. Para eso funciona la historia. ¿Mm? Para eso funciona la historia. Y para terminar con ese tema, para terminar con el tema de historiografía, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo, como profesor de historia, yo te comienzo a enseñar de que nosotros le quitamos territorio a Ecuador, que nosotros fuimos abusivos con Ecuador, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si un día nos vamos a la guerra con Ecuador? Entonces, los jóvenes de Perú dirán, no, pero Ecuador tiene razón, ¿no? O sea, ¿por qué le vamos a quitar su territorio, no? No, 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 no. La historia se encarga de meter en tu cabeza de que nosotros tenemos la razón, de que nosotros somos los buenos de la película, ¿sí? Que los malos son ellos. Y obviamente la historia de su país se encargará pues, de decir que los buenos son ellos, ¿no? Para eso sirve la historia. ¿Te das cuenta? Bueno, en realidad, para eso sirve la historiografía. Así que la historia es una sola, pero historiografías pueden haber muchísimas, según cada punto de vista del historiador, según lo que investigó, según lo que averiguó, según lo que supo, según lo que no supo. Ya a eso se le conoce como historiografía. Muy bien, señores. ¿Alguna pregunta sobre este punto? Sí, vamos bien hasta aquí. ¿Me está usted entendiendo? Vamos entendiéndonos. Ahí más o menos. Ya no me estoy lagueando. Ok, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a continuar. Oye, te cuento, te cuento que yo vi a Bautista, ya, perdón, yo vi a Pérez Dávila Jr., yo vi a Pérez Dávila Jr. que estaba en un tonazo el sábado pasado. Ah, bro, me está prohibido salir. ¿Cómo? Ahí está, pe. Ahí está. ¿Y cómo sabes? Ajá, es que aquí está la foto. Aquí está el video. Esa foto, ese video, ¿qué cosa es? Es una fuente. Ya, eso es una fuente. Correcto, es una fuente audiovisual. Es una prueba, ¿no? Una fuente es una prueba, ¿verdad? Claro, por supuesto, ¿no? Claro, obviamente eso es una broma, ¿verdad, Junior? No vayas a pensar que yo te he visto toneando, ¿no? Eso es mentira, ¿sí o no? Ya es una broma, ¿no? A mí me contaron que la alumna Úrsula, ¿no? Estuvo en el cine, ¿no? Con un patín que no era el que todos pensaban. Ah, no, pues no. ¿Y cómo sabe? Ah, es que me contó fulano de tal. Ah, eso fue una fuente verbal. Eso fue una fuente oral. Oye, a mí me contaron que un tal Francisco Pizarro llegó al Perú en 1532 y capturó a Atahualpa en Cajamarca. Ay, ¿cómo sabes tú eso? Tú no estabas ahí. Ah, es que existen las fuentes de la historia. Existen las crónicas que nos contaban eso, que nos cuentan eso, ¿no? Existen los testimonios escritos de que efectivamente llegaron españoles y nos invadieron. Claro, ustedes mismos aquí presentes son una fuente histórica, son una evidencia. Claro, son una evidencia, ¿no? Porque, por ejemplo, yo veo, por ejemplo, que hay un señor, hay la señorita, por ejemplo, que se apellida Falla, Úrsula Falla, y ese apellido Falla es un apellido español, así que yo imagino que en algún momento algún español vino y dejó el apellido por acá, igual que los Dávila, ¿no? Igual que los Salazar, igual que los Colinas Helada, igual que los Guevara, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces en algún momento tuvieron que haber llegado.
Correcto, así que eres una fuente, también una fuente, obviamente, y esto ya sería una fuente etnográfica, ¿ya? Entonces, esas son las fuentes de la historia. ¿Qué cosas son fuentes de la historia? Ah, caray, las fuentes de la historia son las pruebas, las evidencias que tenemos sobre la existencia de los hechos históricos, ¿ya? ¿Ok? ¿Ok? Por ejemplo, no como esos, no como esos que andan diciendo, no es que lo que pasa, dice, es que el COVID es una patraña, ¿no? Se lo han inventado, dice, para controlarnos, ¿no? Porque dice que somos muy feos, entonces nos han inventado un virus para que nos pongamos un barbijo, para que nos pongamos mascarilla, para que no se nos vea la cara tan fea. Por eso yo no me pongo mascarilla, porque es una mentira, el COVID no existe, dice, ¿no? Ah, caramba, ¿no? Interesante lo que me dices. ¿Y de dónde sacas esa información? No es que yo vi un video en Facebook, hay un video, un señor ha puesto un video ahí en YouTube, ¿no? Que está diciendo todo eso. Dice que nos van a inyectar, dice, un chip, nos van a poner la vacuna, va a haber un chip para controlarnos. Dice, mira, aquí es que no, ese Bill Gates, no, ese Bill Gates nos va a poner un chip, dice ahí en la vacuna, para todos poderlos vigilar. Ahora, Bill Gates no puede, no puede hacer que tu computadora Windows prenda rápida y te va a meter un microchip en una vacuna, ¿no? Imagínate. Imagínate, ¿no? No es que la enfermedad la han inventado, dice que es pues, que mucha población hay en el mundo, ¿no? Dice, para que haya menos personas, ¿no? Para que haya muchas personas, entonces han inventado la vacuna para eso, ¿no? Perdón, la enfermedad. Eso los chinos son chinos, malditos desgraciados. ¿Cuál es tu fuente? Eso me contó la señora de la vuelta en mi casa. Es mi fuente. ¿Mm? Imagínate, ¿no? Imagínate. Ya, imagínate. Entonces, en serio, de verdad. No, lees cada cosa. Ahora, ayer un pata intentó discutir conmigo sobre esto de la enfermedad, pero me dio un argumento de que, o sea, estaba argumentando relativamente bien, ¿no? Pero luego me dice, pues, que el Perú le compra arroz de plástico a China. Dice, el Perú le compra arroz de plástico a China. Ay, ¿cuál es tu fuente? Y me pasa un video donde hay un chino que efectivamente hace un arroz de plástico, ¿no? Lo cual no es cierto, pues no. El día de hoy cualquiera hace videos, ¿o no, muchachos? El día de hoy cualquiera es youtuber. ¿Mm? Claro, ¿no? Soy yo de acá agarro, hago mi video diciendo pues que todo esto es una confabulación para no sé, pues para hacernos, que nos convertamos, para que nos salga un brazo más, ¿no? O sea, cualquier gafo habla cualquier gafera. ¿Ok? Muy bien. Señores, las fuentes de la historia se clasifican según el tipo de información que nos brindan. Y según el tipo de información, las fuentes pueden ser orales, cuando obviamente se transmiten de boca en boca. Ya se llaman fuentes orales, como por ejemplo los dichos, como por ejemplo los refranes, ¿ok? Se transmiten de boca en boca, ¿no? Claro, por supuesto. ¿No? No confundas las fuentes orales con las fuentes lingüísticas. ¿Ya? Ok, una fuente oral es, por ejemplo, por ejemplo, más sabe el diablo por viejo que por ser diablo, dice un refrán, el cual significa, bueno, pues que la edad puede ser sinónimo de experiencia, ¿no? Más sabe el diablo por viejo que por diablo, dice un refrán, ¿no? Eh, entonces, eso se transmite de generación en generación, ¿no? ¿No? Como argot, forma comunes de hablar, ¿no? De la gente, etcétera. En cambio, cuando hablamos de fuentes lingüísticas, son fuentes que tienen que ver con la estructura de los idiomas. Te cuento que los idiomas cambian, los idiomas evolucionan. Hace un momento tuvimos un ejemplo, acá tuvimos un caso real, ¿no? Claro, ¿no? Profesor, este,
se le escucha mal, ¿no? Ah, ya, es que, es que se está lagueando, ¿no? Su audio se laguea, ¿no? La palabra lag, la palabra en inglés, lag, que significa retardo o retraso, ¿ya? Eh, que cuando la voz no está de acuerdo con la imagen, ¿no? En un video, ¿no? Un video se laguea, ¿no? Eso ocurre por deficiencias en el ancho de banda, en la red, y todo eso, ¿no? ¿Ya? Pero, lo cual es un anglicismo, ¿no? ¿Qué dice la Real Academia? La Real Academia de la Lengua dice que no lo debemos emplear, ¿no? ¿Por qué? Porque en vez de decir laguear, podemos decir retrasar o retardar, ¿no? O sea, sí existe una palabra. Así que la Real Academia te dice, no, no la uses, no, no la uses, ¿ok? En cambio, existen palabras del inglés, como por ejemplo la palabra chat, la palabra C-H-A-T, chat. Y la palabra chat en inglés significa una comunicación escrita vía Internet. Eso significa chat. Ahora yo le pregunto a usted, ¿existe en el castellano, en el español, como también se puede llamar, alguna palabra para decir lenguaje escrito vía Internet? ¿Existe esa palabra? Dígame usted. No chamba, no Yampiero. La palabra no existe. ¿Ya? En el español no existe. Entonces, ¿qué es lo que hace el idioma castellano? El idioma castellano adopta la palabra. La palabra la adopta, ¿no? La adopta y ¿cómo le llama ahora? Le llama la palabra del chat, chatear, hasta la verbaliza, ¿no? Tú chateas, yo chateo, ¿no? Claro, ¿no? Tú mides 1,80, tu enamorada mide 1,50, está chateando con la chata. Entonces, el castellano adopta la palabra. El castellano evoluciona. ¿Por qué? Porque no tiene reemplazo, pues. Entonces, en castellano tiene que haber, ¿no? La palabra tecla, ¿no? Teclear, la palabra reset, ¿no? Resetear el día de hoy. ¿Ya? O sea, son palabras que el idioma castellano las va incluyendo y eso son fuentes lingüísticas, ¿ok? Porque tú vas a hablar con tu abuela y probablemente tu abuela con G, tu abuela te diga, por ejemplo, te diga, oye, trae para acá esa guagua. Esa guagua, ¿no? Es una guagua. Ah, es un niño pequeño. Es que guagua es quechua. Oye, vamos a jugar pelota. ¿Y dónde jugamos? Allá hay una pampa. Pampa, palabra quechua. Oye, vamos a la cancha. Cancha, palabra quechua. ¿No? Claro. En otros lugares del mundo comen popcorn, comen palomitas. En el Perú comemos canchita. Y la palabra cancha es palabra quechua. A la salida de tu colegio vendían mashka. Tu mamá cocina con chuño. Uh-huh. Así es. Hacen arroz con charqui. ¿Ok? Son palabras del quechua, esas son fuentes lingüísticas, significa que nuestro idioma no solamente está mezclado con el inglés, sino que además está mezclado con el quechua, está mezclado con el aymara, con lenguas aborígenes, con lenguas nativas, está mezclado con árabe, con idioma árabe, el castellano, porque decimos ojalá, decimos alambre, decimos almohada, decimos alfeñique, decimos alférez, que son palabras que vienen del árabe. Y esas son fuentes lingüísticas. Tenemos algunas fuentes que yo no las he anotado acá, pero se llaman así, fuentes documentales. Que se llaman fuentes documentales. ¿Cuáles son las fuentes documentales? Ah, una fuente documental es una fuente que tiene firma. Perdón, estoy confundiéndome. Perdón, disculpe usted. Ya, me estoy confundiendo. Tenemos una fuente que se llama una fuente testimonial. Así. Tenemos las fuentes testimoniales. Y las fuentes testimoniales son fuentes que sabemos su origen. O sea, sabemos quién lo dijo. Sabemos quién lo dijo. Claro, Shakespeare, en una de sus obras, dicen que el rey de Inglaterra, de pronto en medio de la batalla,
pierde su caballo y se ve rodeado de enemigos. Y el rey de Inglaterra dijo, a horse, my kingdom for a horse. Ah, escrito por Shakespeare, ya sabemos quién lo escribió, ¿no? Palabra, frase inglesa que significa un caballo. Decía, no, mi reino por un caballo. Decía, dice que la reina María Antonieta, cuando iba a ser ejecutada, cuando le iban a cortar la cabeza, la reina María Antonieta dijo, soy inocente y espero que mi sangre no caiga sobre la cabeza de los franceses. Fue lo que dijo María Antonieta. Fue lo que dijo María Antonieta. La abuela de Boabdil, último sultán de España, cuando Boabdil perdió el reino y se puso a llorar, dice que su abuela le dijo, lloras como niño, aquello que no supiste defender como hombre. Fuentes testimoniales. ¿Ok? Entramos ahora a las llamadas fuentes monumentales. Las fuentes monumentales son las fuentes arqueológicas. Son las fuentes, por ejemplo, son las construcciones, los edificios, los castillos, las espadas, las armaduras, los huacos, las huacas, ¿no? Los tocados, son fuentes monumentales. ¿Ya? Son fuentes monumentales. Tenemos fuentes que son escritas, que son las llamadas fuentes documentales, ¿ya? Que están plasmadas con la escritura, ¿no? Tenemos fuentes etnográficas, que son las costumbres, ¿ya? Y tenemos ahora último fuentes audiovisuales. ¿Cuáles son las fuentes audiovisuales? Las fotografías, los videos, ¿ya? Que son fuentes testimoniales. Perdón, audiovisuales. Yo audiovisuales, dije testimoniales, no medio palteado todavía. Muy bien, chicos. Entonces, clasificación número 1, según el tipo de información que nos brindan, pueden ser orales, lingüísticas, monumentales, escritas, etnográficas, testimoniales, entre otras. Entre otras. Ahora, según su relación espacio-tiempo, según la relación espacio-tiempo, las fuentes de la historia pueden ser primarias o pueden ser secundarias. ¿Ya? ¿Ok? Pueden ser primarias o pueden ser secundarias. ¿Ok? Mira, una fuente primaria, una fuente primaria es una fuente a la cual le vamos a llamar, a esta es una fuente directa. Obviamente, una fuente secundaria es una fuente indirecta. ¿Qué pasa con los geoglifos, Belgari? No entiendo qué pasa con los geoglifos. Un geoglifo es un diseño, un dibujo hecho en la tierra. ¿Sí? No confundir con los petroglifos que están hechos en una piedra. Por ejemplo, encontramos los geoglifos de Nazca. Es una fuente monumental, arqueológica. Un geoglifo es una fuente monumental, arqueológica. Claro, ¿no? Ahora, si pudiéramos descifrar lo que ahí dice, sería una fuente escrita, pero también es una fuente monumental. ¿Me entiendes? O sea, no es que una fuente es de una forma y ya no puede ser de la otra. No. También pueden combinarse. ¿Ya? Ok, Belgari. Mira, una fuente primaria es una fuente directa. ¿Ya? Es una fuente directa. ¿Por qué es una fuente directa? Porque una fuente primaria fue hecha, confeccionada, realizada, construida en el mismo momento histórico. Ocurre pues que se murió un gobernante mochica, se hizo toda la ceremonia y lo enterraron con un sinnúmero de joyas, atuendos y todo lo demás. 1600 años después encontró esa tumba y le pusimos la tumba del señor de Zipán. Ya, así le pusimos. El cetro del señor de Zipán, ¿será una fuente primaria o no? Sí, es una fuente primaria. ¿Por qué? Porque fue hecho, construido en la época en la cual vivió el señor de Zipán. Claro, por supuesto. Ya,
yo le tomo una foto a ese cetro y esa foto es una fuente primaria, no. Esa foto sería ya una fuente secundaria, porque las fuentes secundarias provienen de las fuentes primarias y ya son fruto de la investigación, del estudio, ¿no? De los investigadores, de los historiadores, de los arqueólogos. ¿Ok? Así que esas son las fuentes según su relación con el espacio y el tiempo. Muchachos, hemos tenido hoy día nuestra primera clase. Ya hemos tenido el día de hoy nuestra primera clase. ¿Ok? Muy bien, ya poco a poco nos vamos a ir conociendo. Ya, si tuvieras alguna pregunta antes de irnos, sería bacán. Sería chévere. Si no hay preguntas, bueno, pues aquí nos vamos a quedar. ¿Sí? Nos vemos, creo que tenemos clase mañana, creo, no estoy seguro. Ya, queremos ahorita más. Así que, claro, obviamente, no damos nada, es arqueología y lo que te escribo, obviamente, es cultura antigua. Claro, por supuesto.